tal? ¿Cómo les va? Soy Tere Cavado y esto es Educación y Sociedad. Yo ya tengo en línea a mi primer invitado, que es Ricardo María Pineiro, que él es director del CEIRET, que es el Centro de Investigación en Relaciones del Trabajo de la UBA, que depende de las Facultades Sociales. ¿Qué haces, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Tere? Bueno, muchas gracias por la invitación. Contento de estar con vos una vez más. Muchas gracias. Sí. Bueno, hacía mucho tiempo que no nos veíamos, que no venías al Sí, programa y sí, sí, sí. claramente vos ahora estás director de este centro. Digamos Sí, que el trabajo cambia continuamente, pero desde hace un año y medio, sí. desde la pandemia, la forma de vivir, de trabajar y de estudiar ha cambiado de una manera absolutamente radical, Impresionante. impresionante. Vos, Perdón, sí, te iba a preguntar, no, 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 no. bueno, ¿qué han Discúlpame. investigado? ¿Qué va a pasar con todo este cambio? Sí, Yo creo que esto marcó un punto de inflexión muy importante. sí, Teresa, nosotros dentro de la Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales somos uno de los centros, hay 9 centros, hay 9 observatorios y 2 institutos, y a mí me toca dirigir el tema de estudios de relaciones del trabajo, que me estaba fijando recién, fue fundado hace 12 años, ¿no? Y yo me acuerdo cuando ya hace 3 que soy director, me pidieron que dirigiera este centro. Uno de los tópicos que poníamos nosotros en los objetivos de nuestro centro era el futuro del trabajo, ¿no? Claro. Y nunca nos imaginamos que en este año y medio iba a pasar lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo, ¿no? Y en este sentido tenemos casi 12 investigaciones, sobre todo ponemos mucho foco, como te decía la otra vez, Tere, en los temas de transición del mundo del trabajo a la organización. Claro. Una diferencia que nosotros hacemos en nuestra universidad, que cuando hablamos de organización, no solamente estamos hablando de empresa, sino estamos hablando de el sector público, sector Sector privado. privado, sindicatos, ONG. Es decir, que cada una de esas organizaciones van a requerir en el futuro una serie de set de competencias y saberes muy diferentes. Yo te podría decir algunos, 3, por ejemplo, que vemos a modo de resumen, ¿no? A ver, Una primer competencia me parece que se van a requerir lo que nosotros llamamos datos e inteligencia artificial de parte del mundo del trabajo. Un segundo punto que también me parece que es clave es esto que estamos viendo y desde el punto de vista del centro es un tema clave que es estas nuevas tecnologías, entre comillas, nuevas tecnologías, ¿no? Porque el mundo de la docencia, de la educación, fue impactado muy fuertemente con estas tecnologías. Y un tercer punto que yo quisiera que pusiéramos el foco ahí, una cosa que es insustituible, que es lo humano. Lo humano va a ser, digamos, un factor clave para este escenario de pospandemia, ¿no? Entonces, el mundo organizacional es un mundo que se está repensando a partir de la pandemia, de la pospandemia, ¿no? Entonces, es un desafío muy importante que esta combinación de datos, de tecnología y de persona humana frente a esto, yo creo que hay que estudiarlo de manera rigurosa, con datos, con información, con conocimientos, y es un poco el perfil que le estamos dando a nuestro centro, el estudio riguroso de las realidades del trabajo, ¿no? claramente, por eso yo comencé diciéndote que tanto el sector laboral como el mundo estudiantil ha cambiado. Esta pandemia ha hecho un cambio muy grande en toda la vida, en todas nuestras vidas y sobre todo estos dos ámbitos. O sea, yo no creo que vuelvan a ser exactamente igual que antes. Yo creo que eh, hubo cambios que, o sea, a ver, por ejemplo, inclusive va a haber carreras que se va a hacer un mix entre presencial
y distancia. Bueno, vos en la UBA eso lo podés notar. Claramente hay trabajos que es más fácil que esto se pueda hacer que otros. O sea, no todos los trabajos son iguales y no todas las carreras son exactamente iguales. A ver, hay trabajos que requieren, o sea, el trabajo de un médico, si bien está muy ayornado por la tecnología, requiere de la presencialidad. Creo que está clarísimo lo que te estoy diciendo. O sea, ¿cuáles son los trabajos que, ¿cómo preguntarlo? Que realmente se pueden hacer más de forma virtual, que no van a necesitar tanto de volver a la presencialidad? Exacto, bueno, vos sabés bien, como estábamos conversando el otro día, que este centro se formó, como te decía, hace 10 años y tiene que ver con profesores que trabajan en la carrera de Relaciones del Trabajo. Así que nosotros estamos muy contacto con el mundo organizacional. Entonces, hace un par de semanas nos discutíamos esto y aquellos trabajos que tienen que ver con la manufactura, que tienen que ver con el trabajador estar en el lugar de trabajo, es imposible que esos trabajos se puedan transformar en virtuales. Entonces, digamos, frente a un mapa, las organizaciones están analizando aquellos trabajos que necesariamente tienen que ser presenciales y los otros que se pueden virtualizar. En concreto, el otro día analizamos una fábrica, casualmente una automotriz. Hay trabajos de proceso que van a ser imposible que sea virtualizado por el origen de este tipo de prácticas. Sin embargo, hay otros que son más que nada de la administración y otros que no son de la administración que pueden ser virtualizados. Pero digamos, y yendo también a la universidad, nosotros estamos en contacto con universidades, obviamente de acá del país, con todas, y con universidades del exterior, y nos están diciendo, digamos, este mix entre presencialidad y no presencialidad, los famosos sistemas híbridos, se están dando en todo el mundo. El gran desafío nuestro en la universidad, que hemos crecido mucho con el campus virtual que tenemos, también esto que hablamos el otro día, que el desafío obvio para nuestros alumnos y para los profesores, también de estas nuevas tecnologías, hace que el trabajo humano se transforme en un eje central para nuestros próximos años, ¿no? Sí, más en una universidad como la UBA. Ayúdame, Ricardo, ¿cuántas facultades tiene la UBA? ¿13? Si no me equivoco. Sí, no, exactamente. La UBA tiene 13 facultades. Te voy a dar un número que es impresionante, que tiene 300.000 alumnos, ¿no? Sí, bueno, acaba de cumplir 200 años la UBA, hace muy poquito realmente. El 13 de agosto cumplió 200 años. Se hizo una celebración muy linda, ¿no? En la Universidad de la Facultad de Derecho. Pero para que tengas una idea, ¿sabes lo que es, digamos, virtualizar 300.000 alumnos? Tiene 55 universidades nacionales, ¿no? Entonces, claro, y aparte un staff de profesores gigantesco también. Pero aparte la UBA tiene profesores, investigaciones. Si no me equivoco, tiene 6 colegios que dependen de la UBA. O sea, el más conocido es el Nacional Buenos Aires, pero tiene 5 colegios más, tiene hospital. Sí. Es gigantesca. Sí, el desafío es enorme, como bien decís vos, tiene 6 establecimientos educativos dependientes de la UBA, y no sabés lo que es esta masa, poner en funcionamiento, por más que ya había plataformas de la UBA, tuvo que mejorarse, y la verdad que cada una de las facultades puso todo para que en este caso nosotros, que tenemos en Relaciones del Trabajo casi 3.500 alumnos, pudiéramos dar clase prácticamente de un día para otro, teniendo los problemas que tiene toda universidad, pero hoy por hoy nuestra facultad está virtualizada al 100%, ¿no? Y bueno, también los profesores tuvimos que aprender, algunos ya teníamos alguna experiencia, otros no, a dar clases virtuales, que no es ponerse frente a una computadora y dar clase, sino requiere otro tipo de pedagogía en donde los alumnos
estén mucho más motivados frente a un profesor que está un número determinado de horas frente a la pantalla, ¿no? Ricardo, que yo tengo una amiga que es profesora y me decía que era para ella desesperante no poder ver de cerca la carita de sus alumnos. Se nos ha ido el tiempo, lamentablemente me quedaría horas charlando. Te comprometo que antes de fin de año, porque siempre me preguntan los mails cuál es la diferencia entre relaciones del trabajo y recursos humanos. Son dos carreras que parecen primas hermanas, pero sabemos que es bastante diferente. Y por ahí el chico que está por terminar su escuela media y seguir una de estas carreras no la tiene muy clara. Así que te comprometo en público. O sea, y mi sincera por favor, y me gustaría explicar... Perdón, te interrumpí, dale. ¿Te gustaría? No, me gustaría explicártelo y sobre todo a los chicos que van a ingresar a la universidad y en especial que tienen la vocación de relaciones de trabajo, explicarle cuál es la diferencia. Dale, pero te comprometo pues se me ha ido el tiempo. Mis sinceras felicitaciones al rector de la UBA, porque aparte yo le comento a la gente, hay aproximadamente 26.000 universidades en el mundo y nuestra UBA está siempre dentro de las 100 mejores, lo cual a todos, a pesar de todo lo que pasa en el país, nos tiene que llenar de un profundo orgullo. Te despido, Ricardo, ha sido un placer gigante un beso. Tenerte en el programa y nos vemos próximamente. Gracias. Y ustedes quédense ahí que después de una pausa muy cortita seguimos con el programa. ...50 años de experiencia... ...100 sedes en todo el país... ...30.000 egresados universitarios... UCASAL... Construí tu historia. El conocimiento se vuelve reconocimiento. Estudia en la Kennedy y desarrolla todo tu potencial. Inscribite hoy. Empezá en marzo. Más información en kennedy.edu.ar. Universidad Kennedy. Educación que potencia. Universidad de Concepción del Uruguay. Bueno, y ahora estoy con el arquitecto Miguel Irigoyen, que él es secretario de Planeamiento Institucional y Académico de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. No, gracias a usted por estar hoy acá en Educación y Sociedad. Un placer enorme que esté en este programa. Bueno, es un gusto. Ay, gracias. Arquitecto, bueno, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral, si no me equivoco, la universidad tiene más de 100 años, creo que tiene 102 para ser exacta, pero la Facultad de Arquitectura es mucho más nuevita, es del 85, ¿puede ser? Sí, puede ser, porque originalmente la UNL abarcaba no solo la provincia de Santa Fe, sino Entre Ríos y Corrientes. Entonces,
parte de lo que era originalmente, luego se constituyeron en universidades nacionales, entre ellos Nordeste en el 57, Rosario en el 68 y la Universidad de Entre Ríos en el 73. Y arquitectura estaba radicada en aquel momento, estaba radicada en Rosario. O sea que después de la creación de la Universidad Nacional de Rosario, en la UNL no quedó arquitectura hasta el año 85 en que fue creada acá en la ciudad de Santa Fe. Y cuéntenos un poquito, ustedes tienen una oferta muy importante, tienen carreras de pregrado, de grado, me llamó mucho la atención, tienen el doctorado en arquitectura, o sea, creo que pocas universidades, pocas facultades y universidades lo tienen. Cuénteme cómo ha sido enseñar arquitectura en pandemia. Qué pregunta. ¿Qué pregunta? En realidad ha sido un desafío para todos, Claro. No solo para la UNL, sino para el sistema universitario, tener que migrar de una práctica que uno conocía y en la cual nos habíamos desempeñado durante mucho tiempo, migrar a la virtualidad con motivo de la emergencia sanitaria que produjo la pandemia en marzo del año pasado. Fue complejo, requirió un esfuerzo importante de docentes, de estudiantes, de directivos, del personal técnico que dio soporte informático y de conectividad para todo esto. Y siendo honesto, es un aprendizaje. Aún estamos todavía en proceso de ir perfeccionando, más allá que nosotros ya hemos vuelto a la presencialidad. Yo el día de ayer, sin ir tan lejos, estuve en la facultad, en los talleres con nuestros alumnos. Hay estrictas medidas de protocolo, tengo entendido que están muy separados los alumnos. Y cuénteme un poquito, el año pasado claramente los que ingresaron a su primer año, a su primera experiencia en la universidad, lo cursaron todo el año en pandemia. Hoy están cursando su segundo año. ¿Cómo los ha encontrado? ¿Se pudo mantener el nivel? Porque digamos que yo siempre digo que los más afectados son los que ingresaron en pandemia a la universidad y los que finalizaron sus estudios universitarios, o sea, los dos extremos, ¿no? Exactamente, los alumnos del ingreso es una constante y ocurre en todas las universidades. Generalmente se les presentan distintos tipos de dificultades. Una que es muy importante es la vocacional. No todos los alumnos que ingresan a la universidad tienen certeza sobre la carrera que han escogido. Muchas veces, de hecho, o se cambian o la dejan por diferentes razones. Y por otro lado, en los primeros años es donde de algún modo se va consolidando una disposición y una voluntad y sacrificio por poder enfrentar los desafíos que presenta la educación universitaria, que es muy distinto a la escuela secundaria. Por otra parte, los alumnos del otro extremo, los que estaban próximos a recibirse, generalmente es cuando realizan las prácticas profesionales o las prácticas profesionales supervisadas, y realmente la pandemia en este sentido produjo una limitación muy importante. Los alumnos de medicina hacen prácticas hospitalarias, los alumnos de los profesorados hacen prácticas en aulas de escuela secundaria. Digamos, este problema se presentó para todas las disciplinas y para todas las universidades. Lo que usted dice es muy exacto. Las mayores dificultades se presentan al principio, porque es cuando se está construyendo incluso el sentido de pertenencia del estudiante con la universidad, y al final de las carreras, porque generalmente puso trabas muy difíciles de sortear, a tal punto que hasta registramos condiciones pendientes en el sentido que algunas asignaturas pudieron llevarse adelante en la parte teórica mediante la virtualidad, pero no pudieron realizarse las prácticas o las prácticas en laboratorio, las prácticas de los alumnos de veterinaria en los hospitales, de grandes o de pequeños animales, en fin, un sinnúmero de situaciones muy difíciles de resolver en pandemia.
Claramente, yo creo que el sector, así como estos dos extremos son los que se han visto más perjudicados, creo que en el ámbito educativo el que se ha visto menos perjudicado, sino hasta beneficiado, es el área de posgrados. Porque yo siempre digo que en un posgrado ya vas a un profesional que entiende el idioma, que realmente tiene voluntad de hacerlo. O sea, me Por parece supuesto, sí, que por supuesto. Perdón, lo interrumpí. No. Le decía que sí, porque aparte no solo es un profesional, sino que ya tiene certezas y seguridad Claro. sobre lo que quiere hacer, sobre lo que quiere estudiar, cuestiones que no están necesariamente resueltas en el grado, particularmente en los primeros niveles, ¿no? Sí, claramente. Y aparte, o sea, para hacer un posgrado, el tema de poder hacerlo a distancia hasta te facilita la posibilidad de hacerlos, porque por ahí con el tema del viaje, la clase, yo siempre digo que cuando uno hace un posgrado, ya en general sos grande, trabajas muchas horas, muchas veces tenés chicos, o sea, es un sacrificio muy, muy grande hacer un Claro, posgrado. es muy grande. De hecho, fíjese usted que la mayoría de los posgrados tienen carga intensiva los días viernes y sábados, justamente Claro. para permitir al profesional que está trabajando, al investigador, al científico, que pueda desarrollar sus prácticas y rutinas de todos los días y pueda asistir al posgrado en un momento que no le resulte tan dificultoso. Sí, claro. Y aparte ya digamos que sos un adulto y como usted bien dicho, ya sabes mucho más lo que querés, porque digamos que a los 18 años elegir una carrera de grado es, a no ser que seas un privilegiado de esos que dicen ¿No? desde chiquitos que quieren... Son muy pocos, sí, sí, sí. Creo que todos o la mayoría hemos dudado en algún momento cuando estábamos estudiando, dudamos si estábamos haciendo lo correcto. Por otra parte, hay un componente de la autogestión del alumno que requiere afianzarse, o sea, que el alumno sea protagonista de su propio proceso, lleva un tiempo de consolidación, de entender la complejidad de lo que estudia, de adquirir hábitos, ciertas rutinas, cuestión que en el profesional que va a hacer un posgrado ya lo tiene perfectamente adquirido. seguro. Y arquitecto, ¿cómo se ingresa a la Universidad Nacional del Litoral? O sea, ¿se ingresa igual a todas las carreras? ¿En la Facultad de Arquitectura hay un curso de ingreso, hay un examen de ingreso? ¿Cómo se maneja el No, ingreso? nosotros tenemos un programa de ingreso central que es para todas las carreras de la UNL. La única condición para acceder es haberse graduado en la escuela secundaria, haber terminado, concluido los estudios secundarios, y luego hay un curso de ingreso que tiene que ver con adquirir ciertos conocimientos de la universidad, de cómo está organizada, cómo se estructura, con cuestiones propias del uso particularmente ahora de la tecnología, de las aulas virtuales, de las herramientas y algunas cuestiones vinculadas a los grandes campos disciplinares. Pero es un programa de ingreso que está pensado como una interfase que le facilita al alumno el acceso a los estudios a los estudios universitarios. Pero el único requisito es, como le dije anteriormente, haber concluido los estudios secundarios. Y supongo que con alguna previa me puedo inscribir, seguramente no puedo rendir. Sí. Hay un tiempo. Bueno, esto se vio muy complicado el año pasado porque los quinto años de la mayoría de los secundarios, o el que corresponda, no habían podido concluir, con lo cual hubo que prorrogar permanentemente la exigencia del requisito de haber concluido para no perjudicar a los alumnos que de por sí ya habían estado muy afectados por la postergación del cierre del último año de la secundaria. Así que esa cuestión hubo que salvarla debidamente. Sí, digamos que el año pasado fue sumamente difícil, sumamente difícil. Este año, si bien sigue siendo muy difícil, creo que todos vemos una lucecita, ya hay vacunas, ya hay mucha gente vacunada, se está volviendo a la presencialidad. Me parece que el panorama es muy diferente el de este año, aunque sigue siendo complicado, no podemos negarlo, que lo que fue el 2020, ¿no? Sí, y vamos a tener que acostumbrarnos con esta idea de un estado de situación que no tenemos certeza si va a continuar de este modo.
Es posible que tengamos picos o que aparezca una nueva ola, una nueva variante, una cepa, y que haya que restringir nuevamente, o es posible que las cosas sigan mejorando, que mejoren los indicadores, los niveles de vacunación y se pueda abrir más el espectro de actividades en general. No estoy hablando solo de los estudios universitarios. De hecho, en países con muy altas tasas de vacunación han tenido dificultades con la variante Delta y evidentemente esto hay que entenderlo como respuestas al estado de situación que se vayan presentando con la epidemia. Claramente. Arquitecto, se me ha ido el tiempo, realmente ha sido un placer enorme. Mis cariños a toda la gente de la universidad, que es una universidad que, como dije en el bloque anterior, grabé con un profesor de la UBA, y la UBA me enorgullece como argentina, y la Universidad Nacional del Litoral también la conocí, tuve el placer de conocerla hace algunos años, y realmente es un lujo de universidad. Así que mis cariños a toda la gente de ahí. Un gusto enorme. Bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer poder charlar con ustedes, en este caso de nuestra universidad centenaria, y desde luego seguir disponiendo de los mejores esfuerzos para facilitar el acceso a la educación superior para todos los argentinos. Y como digo siempre, porque la educación es lo que transforma nuestras vidas. Realmente un gusto enorme. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Buena semana para todos. Blended Learning, un modelo educativo que integra la educación presencial y a distancia, que tiene al alumno como protagonista y a docentes que inspiran, median, interpelan y contienen en un proceso de evaluación continua. Una nueva forma de enseñar y aprender personalizada. Alumnos que estudian con libertad y contención profesional. Docentes que convierten la información en conocimiento. Videoclases temáticas, animaciones digitales, dramatizaciones, documentales, bibliografía digital, foros interactivos y tutorías presenciales y online. Telemática y educación. Con 30 años de experiencia educando a distancia, presenta su modelo Blended Learning. La educación del futuro ya llegó.